Miguel Salvatierra, uno de los empresarios más temidos de Madrid. Almorzaba en silencio con su hijo enfermo en un restaurante de lujo, rodeado de copas de cristal y silencios incómodos. Nada podía interrumpir su rutina. Hasta que una niña descalza cruzó el salón con la mirada firme y dijo con voz serena: «Dame de comer, y yo curo a tu hijo». Todos se rieron. Miguel también. Pero cuando la niña se inclinó sobre el pequeño, algo cambió. Y lo que ocurrió después no solo desafió la medicina, sino también todo lo que Miguel creía saber sobre el amor y sobre sí mismo. En el restaurante más caro de Sevilla, un hombre poderoso almorzaba con su hijo en silla de ruedas, cuando una niña descalza se acercó y dijo: «Si me das de comer, haré que tu hijo camine». Nadie lo sabía aún, pero ese encuentro lo cambiaría todo. La familia, la historia, y un corazón que llevaba años congelado. Era un mediodía frío de diciembre, pero dentro del restaurante La Cúpula se respiraba una calidez artificial, construida por lámparas tenues, manteles de lino y camareros que se movían como sombras bien entrenadas. Don Julián Herrera ocupaba una de las mesas centrales, acompañado de su hijo Elías, un niño de 10 años que, desde hacía 5, no había sentido nada de la cintura hacia abajo. Julián, con su traje gris oscuro, el reloj suizo brillando discretamente en la muñeca, no miraba a su hijo. Tecleaba nervioso sobre la mesa, revisando el reloj por tercera vez en 5 minutos. ¿Siempre igual? 3 chefs con estrella y no saben servir a tiempo, murmuró, irritado. El camarero asintió sin discutir y se retiró con rapidez. Elías removía distraídamente el zumo con una pajita. No parecía molesto, más bien resignado. Ya conocía el carácter de su padre. Y no esperaba mucho más que silencio durante aquellas comidas. Pero algo inusual ocurrió ese día. Desde la entrada principal, bajando los escalones de mármol, apareció una figura pequeña. Una niña. Su ropa era sencilla, algo deshilachada. Llevaba el cabello oscuro recogido en 2 trenzas y caminaba descalza por el suelo brillante sin vacilar. Tenía unos ojos grandes, negros, que no pedían permiso pero tampoco gritaban. Su paso era firme, silencioso, como si aquel lugar no le intimidara. Las miradas se giraron. Una señora mayor se llevó la mano al bolso. ¿Seguridad?, susurró alguien. Pero nadie se atrevió a detenerla, ni los camareros, ni el maitre. La niña caminó entre las mesas como si estuviera cruzando un campo abierto, ignorando por completo el protocolo invisible del lugar. Al llegar a la mesa de Julián y Elías, se detuvo. Observó a ambos con la calma de quien ya conoce las respuestas. Elías levantó lentamente la mirada y por un momento contuvo el aliento. Había algo en esa niña que no sabía explicar, pero que sentía. Julián frunció el ceño, dispuesto a reprenderla con la frialdad con la que solía despedir a sus directivos. Pero entonces, antes de que dijera palabra, la niña habló. «Si me das de comer, haré que tu hijo camine». El silencio que cayó sobre el restaurante fue distinto a cualquier otro. No era el silencio de respeto ni de discreción. Era un silencio espeso, suspendido, como si incluso las lámparas dudaran en seguir brillando. La niña seguía allí, de pie, con los ojos fijos en Julián. Eduardo no parpadeaba. Había demasiada esperanza en su mirada como para ignorarla. Pero Julián sintió que la sangre le hervía. Se recostó en la silla, con una sonrisa cínica. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo, niña? ¿Curar a mi hijo? ¿Con qué? ¿Con tus manos sucias? Ella no respondió. Solo lo miró. Eso lo enfadó aún más. ¿Tú crees que esto es qué? ¿Un espectáculo? ¿Crees que sabes más que los mejores médicos del país? ¿A los que pago desde hace 5 años? Su voz se alzó. Elías tiró de su brazo suavemente. Papá, solo escúchala. Julián soltó el brazo con brusquedad. No, Elías. Esto es un engaño.
Mesero, sáquela de aquí antes de que lo haga yo mismo. El camarero dudó. Nadie sabía cómo actuar. Pero la niña habló otra vez. No miento, dijo. Con voz serena. Mirando a Elías, ¿puedo darte una pequeña prueba? Antes de que Julián pudiera impedirlo, la niña dio un paso hacia la silla de ruedas. Se arrodilló con cuidado y colocó una mano sobre las piernas de Elías. No fue un gesto médico, ni religioso. Fue un gesto simple, puro, como de alguien que cree profundamente en lo que hace. Elías respiró hondo, y por un instante sus dedos se tensaron levemente. Nada más. No hubo luces, ni sonidos, ni milagros visibles. La niña retiró la mano. Se puso de pie y dijo en voz baja, «A veces tarda unos minutos». Julián estalló. ¿Eso es todo? ¿Ese es tu gran truco? Se puso de pie con furia, golpeó la mesa. La niña no discutió. Solo bajó la cabeza y se marchó con la misma calma con la que había llegado. Julián resopló, los puños apretados. Pero Elías no lo miraba a él. Seguía mirando la puerta por donde la niña había salido. Sus ojos brillaban, como si algo dentro de él ya hubiera comenzado a moverse. Julián se queda inmóvil, sin saber si fue real o imaginación. Pero algo dentro de él acaba de romperse. Durante toda la noche, Julián no pudo dormir. La frase de la niña y la mirada de su hijo lo perseguían como un eco. Mis piernas están calientes. Lo había dicho en voz baja, como si temiera romper algo si hablaba muy fuerte. Julián lo había ignorado al principio. Lo había atribuido al deseo, a una ilusión de niño, pero la inquietud se le fue colando por dentro como una gota de agua que cae una y otra vez en el mismo lugar. Y ahora eran las 4 de la mañana. Y él estaba de pie en el salón de su casa, con el abrigo puesto, observando la lluvia que caía sobre Sevilla. Elías dormía arriba, tranquilo. Julián había subido a verlo 2 veces durante la noche, sin hacer ruido, solo para comprobar que respiraba, que no tenía fiebre, que algo seguía ocurriendo. No podía explicarlo, y eso era lo que más lo sacaba de quicio. A la mañana siguiente, canceló todas sus reuniones. No abrió el portátil. No encendió el móvil. Caminó por el salón durante horas, hasta que decidió volver al restaurante. Nadie lo reconoció al principio. Sin corbata, sin guardaespaldas, con los ojos marcados por el insomnio, pidió hablar con el maitre. El hombre se mostró nervioso, como si temiera una queja formal. La niña, dijo Julián. La que entró ayer. ¿Alguien la conocía? ¿La han visto antes? El maitre negó con la cabeza. Nadie sabe de dónde vino, señor. No trabaja aquí. Ni siquiera sé cómo logró entrar sin que la detuvieran en la puerta. Julián salió del restaurante con la sensación de haber perdido algo. En el coche, su conductor le miró por el retrovisor. ¿Está bien, señor? Necesito encontrarla, dijo Julián, sin responder la pregunta. Una niña de unos 9 años. Cabello oscuro, trenzas, delgada, descalza. Y tiene una madre. Se llama Iris. Debe tener una madre. Ordenó contactar a todas las empresas de seguridad privada, revisar las cámaras de la zona, hablar con los vendedores ambulantes, empleados del metro, repartidores. Puso a 2 asistentes a trabajar solo en eso. Ofreció recompensas sin especificar monto. Esa misma tarde, llevó a Elías a su fisioterapeuta habitual. El médico, tras examinarlo, hizo una mueca. ¿Dice que sintió calor en las piernas? Sí, respondió Julián, impaciente. Y también cosquilleo. ¿Es posible? Podría ser psicosomático. O un principio de reconexión. No me atrevo a dar esperanzas falsas, pero tal vez deberíamos observarlo más de cerca. Esa respuesta no le bastaba. Julián necesitaba certezas. Y las certezas, en ese momento, tenían forma de niña,
Al anochecer, se sentó con Elías frente a la chimenea. El niño sostenía un libro, pero no lo leía. Sus ojos estaban clavados en las llamas. Papá dijo sin mirarlo: ella no tenía miedo. Cuando me tocó, sentí como si ya me conociera. Julián lo miró. ¿Crees que es una especie de ángel?, preguntó en tono casi burlón, pero su voz tembló. No lo sé, pero confío en ella. El silencio los envolvió durante unos segundos. A la mañana siguiente, una de las asistentes de Julián lo llamó. Señor, creemos que la hemos localizado. En un albergue municipal, en el barrio San Julián. Coincide con la descripción. Está con una mujer. Posiblemente su madre. Antes de que colgaran, Julián ya tenía la llave del coche en la mano. El barrio San Julián no era un sitio al que él hubiera ido antes. Las calles eran estrechas, llenas de grafitis y tenderetes. El albergue era un edificio antiguo, con las paredes desconchadas y un cartel medio torcido. Julián dudó unos segundos antes de entrar, no por miedo, sino porque algo dentro de él le decía que no saldría igual de aquel lugar. Una voluntaria lo miró con desconfianza. Él mostró la foto borrosa sacada de una cámara de seguridad del restaurante. Busco a esta niña y a su madre. La voluntaria se quedó unos segundos en silencio. Luego señaló el final del pasillo, tercera puerta a la izquierda. El pasillo olía a humedad y desinfectante barato. Había dibujos infantiles pegados con cinta en las paredes. Julián caminó despacio, con los pies pesados, como si cada paso lo acercara a una parte de sí mismo que no quería recordar. Cuando llegó frente a la puerta indicada, se detuvo. La mano le temblaba. Respiró hondo, alzó el puño y golpeó suavemente. La puerta se entreabrió. Y una mujer, sentada en el suelo, levantó la mirada. La mujer levanta la mirada. Lo reconoce. Y dice: «Has tardado mucho, Julián». En esa habitación sin calefacción, entre colchones viejos y dibujos en la pared, Julián recibió la bofetada más fuerte de su vida. «Ella es tu hija». Durante unos segundos, no reaccionó. El silencio era tan denso que se podía oír el goteo lento del grifo del lavabo al fondo. La mujer que tenía delante no era una extraña. Su rostro, aunque cansado y marcado por el tiempo, le resultaba inquietantemente familiar. «Lucía», murmuró, como quien pronuncia el nombre de un fantasma. Ella asintió, sin apartar la mirada. «Tardaste en reconocerme, pero sí. Soy yo». Julián dio un paso dentro de la habitación. Los muros estaban cubiertos con mantas colgadas para aislar el frío. El suelo era de baldosas antiguas, algunas rotas. En un rincón, sobre un colchón, dormía Iris, envuelta en una manta delgada. «¿Qué haces aquí?», preguntó él con voz ronca. Lucía se levantó despacio, con la espalda erguida pero la respiración contenida. Ella señaló a la niña. «Es tu hija». Las palabras cayeron como un bloque de mármol en medio de la habitación. Julián se tambaleó levemente, negó con la cabeza, como si necesitara más tiempo para entender. «No, eso no es posible». Lucía lo miró con una mezcla de dolor y determinación. «Lo es. Yo trabajaba contigo, ¿recuerdas? En el área de comunicaciones. Siempre llegaba temprano, siempre cumplía. Hasta que quedé embarazada». Él tragó saliva, sintiendo que la garganta se le cerraba. «Mi rendimiento bajó», continuó ella. «Empecé a faltar por náuseas, por citas médicas. Tú no preguntaste nada. Solo me dijiste que la empresa no podía permitirse distracciones». Julián bajó la mirada. Sí recordaba a Lucía. Brillante, rápida, con ideas novedosas. También recordaba cómo había aprobado su despido sin pestañear. «No sabía que estabas pasando por todo eso». «Claro que no lo sabías. Porque nunca quisiste saberlo». Lucía caminó lentamente hacia Iris
y acarició con ternura una trenza suelta. La niña dormía profundamente, con una expresión serena, como si supiera que ahora ya no hacía falta hablar. «No te busqué porque no quería que creciera con rencor», dijo Lucía. Pero ella siempre tuvo algo especial. Desde pequeña, sentía cosas que los demás no veían. Sabía cuando alguien estaba triste, cuando necesitaba consuelo. Nunca pidió nada. Solo ayudaba. Julián levantó la vista y la observó con atención. Empezaba a comprender por qué aquella niña lo había descolocado tanto. No era solo lo que dijo, era cómo lo dijo. Era esa calma imperturbable, esa certeza limpia. Tocó a Elías, susurró. Y él sintió algo. Lucía asintió. Iris no tiene poderes. Tiene sensibilidad. Tiene fe. Y no guarda rencor. Por eso entró a ese restaurante, sabiendo que tú eras su padre. Y aún así decidió ayudar a tu hijo. Julián retrocedió un paso. El peso de la culpa empezó a caerle encima como una losa. La eché. Le grité delante de todos. Como si fuera basura. Como me trataste a mí, dijo Lucía con frialdad. Pero ella no te odia. Solo quería ayudarte. Julián se llevó las manos al rostro. Quiso decir algo. Justificar lo injustificable. Pero no encontró palabras. No quiero que me perdones, dijo al fin. Solo quiero entender. Y si puedo reparar algo de todo esto. Lucía respiró hondo, como si sus pulmones volvieran a llenarse después de años de contención. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que nunca quisiste oír? Sí, respondió él con la voz rota. Por favor. Lucía se sentó al borde del colchón, sin perder la mirada firme. Después de que me echaste, todo se volvió cuesta arriba. Nadie quería contratar a una mujer embarazada. Dormí en estaciones de tren. Comí lo que me daban en comedores sociales. Di a luz sola en un hospital público, sin nadie que me cogiera la mano. Iris creció entre colas de sopa y mantas prestadas. Vi a mi hija temblar de fiebre sin medicinas. Pero nunca le faltó amor. Nunca le faltó verdad. Julián se secó una lágrima silenciosa, todavía sin atreverse a acercarse a la niña. Y aún así entró en mi vida con una pregunta tan simple. Solo pidió un plato, dijo Lucía. No por caridad, para probarte, para saber si habías cambiado. Julián cerró los ojos. Recordó su propia voz. Dura, hiriente, burlona. Lo arruiné todo, susurró. Pero quiero pedir una nueva oportunidad. No para olvidar el pasado, para construir algo distinto. Para ella, para Elías, para ti. Lucía lo miró largo rato. En sus ojos ya no había furia, solo un cansancio antiguo y profundo. Desde la cama, Iris abre los ojos. Ha escuchado todo. Y su primera palabra es: ¿Nos vamos, mamá? Julián no respondió enseguida. La pregunta de Iris, ¿nos vamos, mamá?, aún flotaba en el aire como una burbuja frágil. Lucía le acarició el cabello con suavidad, como quien no quiere romper la calma de un lago dormido. Todavía no, mi amor, susurró. Vamos a escuchar lo que él tiene que decir. Él, el hombre que una vez destruyó su vida. El padre que Iris nunca conoció y que ahora temblaba ante una niña de 9 años. Julián, aún de pie en medio de la habitación, miró alrededor como si acabara de despertar de una pesadilla larga. No sabía por dónde empezar. Pedir perdón, arrodillarse, llorar. Pero Iris fue quien rompió el silencio, con una naturalidad desconcertante. ¿Tienes hambre? Todavía queda algo de pan con queso, le ofreció. Julián se quedó paralizado. En su vida de lujos, nunca había visto tanta generosidad en un gesto tan simple. Negó con la cabeza y se agachó lentamente, poniéndose a la altura de la niña. Gracias, Iris. No merezco tu amabilidad, pero la agradezco de corazón.
Ella lo observó con atención, como si tratara de leer más allá de las palabras. Luego, sonrió ligeramente y se volvió hacia su madre. ¿Él puede venir con nosotras al parque mañana? Lucía tragó saliva, sorprendida. Julián contuvo la respiración. ¿Si él quiere? Claro, respondió ella. Esa noche, Julián regresó a su casa. Pero no pudo dormir. Caminó de un lado a otro de su lujosa biblioteca, rodeado de libros que nunca había leído. En su escritorio, un portarretratos con la foto de Elías lo observaba. Por primera vez, sintió que esa imagen no bastaba. Sacó una hoja en blanco y empezó a escribir una carta. Una carta para Iris. Pero tras varias líneas, la rompió. No era suficiente. Al día siguiente, volvió al edificio de Lucía. Esta vez, sin traje, sin chofer. Tocó la puerta con nerviosismo. Lucía lo recibió con una mirada inquisitiva, pero lo dejó pasar. Traje algo para ella, dijo, levantando una bolsa de papel. Dentro había libros infantiles, una bufanda color mostaza y una pequeña caja de acuarelas. No sabía qué le gustaba, pero pensé que podría intentarlo. Lucía no dijo nada. Lo dejó en el pasillo mientras ella entraba al cuarto con la bolsa. Unos minutos después, Iris salió con la bufanda puesta y el estuche de pinturas bajo el brazo. ¿Vamos? El parque no espera, anunció. Y así empezó algo nuevo. No fue un cambio drástico, ni una escena de película con abrazos y lágrimas. Fue un banco de madera en un parque tranquilo, con Iris dibujando ardillas mientras Julián la observaba sin saber qué decir. ¿Te gusta pintar?, preguntó. Sí. Pinto lo que me hace feliz. ¿Y hoy qué vas a pintar? Ella lo miró y dijo, el sol. Porque hace tiempo no salía. Julián tragó saliva. Sintió el nudo en la garganta de nuevo. No por tristeza, sino por esperanza. Por algo que se reconstruía lentamente. Ese mismo día, al volver a su casa, lo primero que hizo fue llamar a su abogado. Necesito saber qué trámites debo hacer para reconocer a una hija, dijo. ¿Una hija?, preguntó el abogado, sorprendido. Sí. Una niña que entró en mi vida sin rencores y me dio una segunda oportunidad. El abogado prometió investigar. Julián colgó y se dejó caer en el sillón. Se sentía cansado, pero también más ligero. Esa noche, Elías se despertó gritando. Había tenido una pesadilla. Julián corrió a su habitación, lo abrazó con fuerza y por primera vez le contó un cuento. Uno inventado, sobre una niña que podía sanar corazones con solo mirar. Elías, entre susurros, preguntó, ¿es real esa niña? Julián sonrió y respondió, sí. Y mañana la conocerás. El parque aquella mañana estaba cubierto por una niebla suave, como si el mundo necesitara tiempo para despertar. Iris corría entre los árboles, con la bufanda mostaza ondeando como una bandera alegre. Elías la seguía en su silla motorizada, riendo por primera vez en mucho tiempo. Lucía y Julián los observaban desde un banco. No hablaban, pero compartían algo más profundo. El silencio de dos personas que intentan reparar lo irreparable. ¿Le contaste ya?, preguntó Lucía, mirando a Julián. Él asintió con lentitud. Anoche. Le hablé de ella. Le dije que tenía una hermana que pintaba soles. Lucía sonrió con tristeza. ¿Y cómo reaccionó? Me pidió conocerla. Y preguntó si podía abrazarla. Lucía lo miró por un momento largo. Luego se puso de pie. Entonces, no lo hagamos esperar. Se acercaron a los niños. Julián se arrodilló junto a Elías. Iris es tu hermana, hijo. No de sangre, pero del corazón. Elías lo miró en silencio. Luego giró hacia la niña que pintaba con un palito en la tierra y murmuró, ¿puedo abrazarla ahora? Iris se acercó, tímida. Julián contuvo el aliento. Cuando los dos niños se abrazaron,
Algo invisible pero real se rompió y se reconstruyó en el aire. Un lazo, una promesa sin palabras. Esa noche, Julián invitó a Lucía e Iris a cenar a su casa. No al restaurante, no al hotel, sino a su verdadero hogar. La casa estaba llena de cuadros fríos y muebles caros, pero sin vida. Lucía, incómoda, se quedó en la entrada. No sé si pertenezco aquí. Yo tampoco. A veces respondió Julián con honestidad. Durante la cena, Iris preguntó, ¿puedo tener una habitación con una ventana grande? Julián sonrió. Puedes tener la que quieras. Pero primero, necesito preguntarte algo. Se volvió hacia Lucía. Quiero que viváis aquí, que este sea vuestro hogar. No solo para Iris, sino para ti también. Lucía negó con la cabeza, luchando por mantener la compostura. No es tan simple. No necesito tu caridad, Julián. No es caridad. Es deseo de reparar, de estar presente, de ser padre. Ella bajó la mirada. ¿Y si te falla el valor? ¿Y si un día decides desaparecer de nuevo? No puedo prometer que no me equivoque. Pero puedo prometer que no huiré otra vez. Al día siguiente, Julián fue al juzgado con su abogado. Entregó los papeles para solicitar la tutoría legal de Iris. No era fácil. No había prueba biológica. Y Lucía no había aceptado aún formalmente. Pero fue un gesto. Un primer paso. Cuando regresó a casa, encontró a Iris enseñando a Elías a dibujar estrellas. Él no podía mover las manos con precisión, pero ella las guiaba con paciencia. ¿Quieres ver el dibujo que hicimos juntos?, preguntó ella. Julián asintió. Era un cielo lleno de estrellas. Y en medio, una casa con 3 figuras. ¿Quiénes son?, preguntó él. Mamá, tú y yo. Elías está dentro, durmiendo feliz. Esa noche, Julián se sentó en el borde de su cama y por primera vez en años, rezó. No con palabras elegantes, solo con gratitud, pero la calma no duraría mucho. Al día siguiente, Lucía recibió una carta del tribunal. Una citación para una audiencia de custodia. Ella no la había solicitado. Julián, sí, y aunque la intención era buena, el gesto la hirió profundamente. Cuando él llegó esa tarde con flores, ella lo esperaba en la puerta. ¿Cómo te atreves a tomar decisiones por mi hija sin mí? Quería asegurarme de que tenga un futuro. ¿Y crees que eso se consigue con un sello y un papel? Él intentó explicarse, pero Lucía ya había cerrado la puerta. De nuevo, la primera nevada del invierno cayó sin aviso, cubriendo Madrid con un manto blanco que suavizaba hasta los rincones más grises. En un banco del parque, Lucía se sentaba sola, con la citación en la mano y el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Iris jugaba cerca, ajena a la tensión. Cada vez que su madre la miraba, sentía una punzada. ¿Y si estaba negándole algo que necesitaba? Ese mismo día, Julián se encontraba en su restaurante, contemplando una silla vacía. Todo sabía igual, pero nada tenía sabor. Desde la discusión, no había vuelto a ver ni a Lucía ni a Iris. Elías, sentado a su lado, murmuró, ¿vas a ir a la audiencia? Julián lo miró sorprendido. No sé si debo. Lucía no quiere. Pero tú quieres ser el padre de Iris, ¿no? Él asintió, sin dudar. Entonces, no te rindas, como hiciste conmigo. El día de la audiencia, la sala estaba fría. Lucía llegó con un abrigo largo, Iris cogida de su mano. Julián estaba allí ya, solo, de pie. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo reproches, solo un cansancio compartido. El juez les pidió hablar a ambos. Julián se levantó primero. No quiero arrebatarle nada a Lucía. Solo quiero sumar. He cometido errores. He sido cobarde. He huido. Pero he aprendido algo que no sabía. El amor se construye estando. Cada día, aunque duela. Lucía lo miró fijamente. Se levantó. Durante años crié a mi hija sola.
con miedo, con orgullo, con amor. No necesito un salvador, pero tampoco quiero privarla de alguien que, sinceramente, desea ser su padre. Hubo un silencio. El juez los miró con atención. Luego pidió hablar con Iris a solas. Media hora después, cuando Iris salió de la sala, corrió hacia Julián y le dijo: «Le conté que me haces reír, que Elías me necesita, y que tú también». Lucía respiró hondo. Días más tarde recibieron la resolución. Custodia compartida. Con opción a adopción formal, si ambas partes estaban de acuerdo. No era perfecto, pero era un comienzo. Para celebrarlo, Julián organizó una cena especial en el restaurante, solo para ellos. Cerró el local, encendió velas, cocinó él mismo una tortilla española, sencilla, pero hecha con esmero. Lucía se sorprendió. «¿Tú cocinaste?» El chef renunció bromeó. «Y pensé que ya era hora de mancharme las manos». Iris y Elías reían a carcajadas. Había música suave, y el aroma a cebolla caramelizada flotaba en el aire. Durante la cena, Julián sacó algo del bolsillo. Era un pequeño collar de plata, con una letra I grabada. «No es mucho, pero me gustaría que lo tuvieras, como promesa. No de riqueza, de presencia». Iris se lo puso con cuidado. «Ahora sí parezco hija de alguien». Lucía sonrió, con lágrimas contenidas. «Siempre lo has sido, mi amor». Julián levantó su copa. «Por las segundas oportunidades». Todos brindaron, y cuando Iris se levantó para bailar con Elías, que se esforzaba por seguir el ritmo con su silla, Julián y Lucía se quedaron en silencio, observando. «Nunca pensé que este restaurante fuera a convertirse en un hogar», murmuró ella. «Ni yo. Pero supongo que todo hogar empieza con alguien que se queda». Esa noche, mientras cerraban las luces, Julián no sentía culpa. Sentía gratitud. Por Lucía, por Iris, por Elías, por haber tenido una segunda oportunidad y por haberla tomado. A veces, la vida nos sorprende no con grandes giros, sino con pequeños gestos. Una cena preparada con cariño. Una niña que sonríe al recibir un colgante. Una madre que decide abrir de nuevo la puerta a alguien que falló. Este cuento no es sobre la perfección, sino sobre lo humano. Sobre aquellos que se caen, pero deciden levantarse y quedarse. Si esta historia tocó alguna fibra de su corazón, pulse el número 1. Y si cree que hay algo que podríamos mejorar, o simplemente quiere darnos su opinión, pulse el número 0. Nos encantará leerle. En un mundo donde a menudo se premia la rapidez y el éxito, este relato nos recuerda que lo más valioso no se mide en euros ni en prestigio, sino en los vínculos que construimos. La familia no siempre es sangre. A veces es elección, compromiso, presencia. El verdadero arrepentimiento no consiste en decir «lo siento», sino en actuar diferente. Y cuando se actúa desde el amor, incluso lo roto puede repararse, porque como una vieja silla restaurada con manos pacientes, un corazón también puede volver a sostener el peso de la vida. A veces, el hogar no es un lugar. Es una mesa donde alguien te espera. Una risa que vuelve. Un perdón concedido sin condiciones. Y esa es la mayor riqueza que uno puede tener. Si esta historia le recordó a alguien, si alguna vez vivió algo parecido, tómese un momento para recordarlo, para agradecer, para compartir, porque quizás, como Julián, como Lucía, como tantos otros, todos llevamos dentro una historia esperando ser contada o escuchada.